Esas diapositivas están en el Drive y las clases pasadas hemos tratado activos corrientes, pasivos corrientes, hablado del ciclo de conversión de efectivo. Hoy vamos a juntarlo todo y vamos a hablar del capital de trabajo neto operativo. Veíamos como razón financiera el capital de trabajo, que decíamos activos corrientes menos pasivos corrientes, y yo les dije como razón financiera está bien, pero el cálculo real del capital de trabajo excluye algunas cuentas. Eso lo vamos a ver hoy y vamos a empezar a ver de qué manera influye el capital de trabajo neto operativo en el flujo de caja de la empresa. Entonces vamos a dividir ese capital de trabajo neto operativo. Regálenme un momento, por favor. Entonces vamos a dividir ese capital de trabajo neto operativo en capital de trabajo operativo para los activos y pasivo corriente de operación para los pasivos. En el capital de trabajo operativo tenemos todos los activos corrientes, excepto, o después de eliminar, efectivo y equivalentes, inversiones de corto plazo e impuestos diferidos. ¿Cuántas cuentas vamos a trabajar entonces dentro del capital de trabajo operativo? Depende de la complejidad del tratamiento contable de cada empresa. Hay empresas que tienen un montón de cuentas, como hay otras que tienen 2, 3 cuentas en activo corriente. Lo que sí quiero que sea claro es que únicamente me voy a fijar en el activo corriente y excluyo esas cuentas. Pasivo corriente de operación. Vamos a trabajar todos los pasivos corrientes excepto, o después de eliminar, lo que son obligaciones financieras, préstamos, el título que le quieran colocar, e impuestos diferidos. Notarán que tanto en activo como en pasivo se habla de impuestos diferidos. No vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalles en estos momentos porque pues es un tema más contable, el tema de cuándo son impuestos diferidos en activos, en pasivos, pero el punto es cuando encuentren esas cuentas, las vamos a excluir. Y así como les dije que en activo corriente únicamente vamos a ver, en capital de trabajo operativo, solo vamos a ver el activo corriente. En pasivo corriente solo vamos a tener en cuenta los pasivos corrientes. Puede sonar redundante, pero créanme que me ha pasado que, profe, estoy calculando el capital de trabajo operativo y metieron los activos fijos. O estoy calculando el pasivo corriente de operación y metí los pasivos de largo plazo. Ojo con eso pues. Y entonces el capital de trabajo neto operativo, ¿a qué es igual? A esa diferencia entre el capital de trabajo operativo y el pasivo corriente de operación. Tu papá tiene ya el pantalón de la sudadera negra. Es decir, va a ser muy similar a la razón financiera de capital de trabajo, pero después de haber excluido esas cuentas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Lo tienen claro o no? Todo claro, profe, de mi parte. Súper claro, profe. Listo. Entonces, por lo general, ojo, no ando diciendo que sean las únicas cuentas, pero por lo general, ¿qué cuentas vamos a mirar siempre en capital de trabajo operativo? O sea, esto sí es como general común de todas las empresas que tengan cuentas por cobrar e inventarios para el capital de trabajo operativo. Difícilmente va a haber una empresa que no tenga cuentas
por cobrar y que no tenga inventario. Las hay, sí, pero pues son muy pocas. Pasivo corriente de operación. ¿Qué tenemos? Proveedores, cuentas por pagar, obligaciones laborales, impuestos por pagar, principalmente. Si nos vamos a ya con normas internacionales, casi siempre aparece acreedores comerciales, y dentro de acreedores comerciales está proveedores y otras cuentas por pagar, o en vez de acreedores comerciales aparece ya proveedores y otras cuentas por pagar, y nos vamos a las notas y ahí se discrimina efectivamente proveedores y qué otras cuentas por pagar, a veces accionistas, empleados, pero bueno, pequeñas cuentas por pagar. Casi siempre el grueso se lo lleva a proveedores. Obligaciones laborales, ya les voy a hablar un poquito de qué se trata. Impuestos por pagar también ya les hablo. Repito, ese es el común. No significa, esto es lo otro, ¿no? Es lo común. No implica que no hayan ejercicios en que se consideren más cuentas, o al revés, que se consideren menos. No sé, si yo ejemplo, les pongo un ejercicio en el que todas las ventas se hacen de contado, pues claramente no voy a tener cuentas por cobrar. O algún ejercicio en el que no tenemos obligaciones laborales, pues ya no se tiene obligaciones laborales y punto. Les digo porque también me ha pasado que se quedan dando vueltas y dando vueltas buscando una cuenta porque en la diapositiva estaba y no la encuentran en la información. Regálenme un segundo. Gracias. Listo. Entonces, ahí siguen teniéndolo claro, ¿cierto? Ahora, Sí, profe. en el Drive también hay un archivo, pues yo lo voy a desarrollar ahí, que dice ejercicio 04, donde en esta hoja que dice ejercicio 1, vamos a hacer este ejercicio. Les estoy dando unas cuentas en desorden de 2 años, año 1, año 2. Van a encontrar ahí aspectos del estado de situación financiera, del estado de resultados y del estado de situación financiera del activo, del pasivo, del patrimonio. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que calculen el capital de trabajo neto operativo para los 2 años. Es decir, van a mirar qué cuentas tienen en cuenta, calculan el capital de trabajo operativo, calculan el pasivo corriente de operación, hacen la diferencia y hallan el capital de trabajo neto operativo. Listo, voy a darles 5 minuticos pues de ventaja y ya empiezo a hacerlo. ¿Cierto que sí lo van a hacer? Sí. O empiezo a hacerlo, díganme la verdad. Profe, empieza a hacerlo. Es que la verdad yo sí estoy acá como trabajando y haciendo las dos cosas, siendo sincera. ¿Y tú, Claudia? No, profe, empiece a hacerlo. Es que tengo trabajo de computador. Ok. Entonces, año 1, año 2. Vamos a ver primero capital de trabajo operativo. Proveedores no, obligaciones financieras tampoco, disponible tampoco, utilidad operacional, obligaciones laborales, costo de apreciación, inventarios, si va. Maquinaria no, bonos tampoco, provisión, intereses, deudores comerciales o cuentas por pagar. Investigación y desarrollo, tarifa de impuestos, impuestos por pagar. No tengo más para el capital de trabajo operativo. Ahora para el pasivo corriente tengo proveedores, obligaciones laborales,
costo de apreciación, inventario, maquinaria, cuentas por pagar. E impuestos por pagar. Y no más. Y tengo mi pasivo corriente de operación. Entonces vamos a calcular el capital de trabajo operativo para cada año, el pasivo corriente de operación para cada año y el capital de trabajo neto operativo, que es este menos este. Y listo el cálculo del capital de trabajo neto operativo. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Lo tienen claro? ¿Espero? ¿Sigo? Hola. Todo claro. Vale. Listo. Eso fue un primer acercamiento. Estoy retomando un poquito lo que hemos hablado las dos clases anteriores. ¿Cómo, Claudia? Bueno, Nada, profe, perdón. No, tranquila. Retomando un poquito lo que hemos dicho las dos clases anteriores, nosotros que buscamos con la administración del capital de trabajo principal, y pues todo va como en cadena. Principalmente disminuir el ciclo de conversión de efectivo, que ya lo vimos. Consecuencia de disminuir el ciclo de conversión de efectivo, se disminuye la inversión en capital de trabajo. Consecuencia de eso, se aumenta la rentabilidad, se disminuyen los costos financieros y hacemos énfasis sobre todo en maximizar el valor de la compañía. No vamos a ver aquí una clase de valoración, pero creo que les conté, hay distintos métodos. El principal método o el más usado pues para valorar una empresa es a través del flujo de caja. Y vamos a ver de qué manera el capital de trabajo afecta el flujo de caja. Ahí les estoy mostrando dos estructuras del flujo de caja libre. Esta sería pues como la estructura estándar del flujo de caja libre que se saca de los estados financieros. Y esto que tenemos aquí es un modelo que, tal como está ahí, dice una aproximación común. Notarán, pues no obtengo el mismo resultado, pues es clarísimo, esta es una aproximación. Pero ¿por qué se utiliza entonces esa aproximación? Y la vamos a usar acá. ¿Y por qué? Porque esta aproximación tiene en cuenta eso que está en las flechitas negras, el cambio en el capital de trabajo operativo. Ok. Significa que esos cambios, sean aumentos, disminuciones que yo haga, sí van a afectar el flujo de caja de la empresa y por ende el valor de la misma. Ahí les estoy copiando la estructura, pues en español, de lo que se conoce como el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista. Ojo,
de este modelo que está acá, que es una aproximación. No sé con quién vayan a ver finanzas de largo plazo. Antes estaba Germán, este semestre estaba otra profesora, Nilsa creo que se llama, no recuerdo. El punto es, no sé si ella dentro de finanzas de largo plazo utilice la aproximación o el cálculo exacto del flujo de caja libre. Pero entonces sí quiero que lo tengan presente, que no es que llegaron al próximo semestre, empieza el profesor quien sea a explicar el flujo de caja libre y queden como, ay, pero esto es distinto a lo que vimos en corto plazo. Sí, porque aquí vamos a ver una aproximación y allá pues espero que no se queden con la aproximación, sino con el cálculo exacto del flujo de caja libre. ¿Por qué no vemos aquí el cálculo exacto? Uno, porque es tema más de finanzas de largo plazo, y dos, porque como tal no me interesa en estos momentos entrar en detalle del flujo de caja libre, sino me interesa evaluar el impacto que tiene la administración del capital de trabajo neto operativo, que sí es lo que hacemos en esta clase. Esperen un momento. Entonces, ¿qué es el flujo de caja libre? Es el flujo de caja que queda disponible para la empresa después de atender la operación del negocio y realizar las respectivas inversiones que necesita, lo que se conocen las nuevas compras, el incremento en activos fijos, la variación en el capital de trabajo neto operativo. En finanzas de largo plazo ya se vería un poco más a profundidad lo que se conoce como el CAPEX. Eso es el flujo de caja libre. Si ustedes detallan, partimos de la utilidad operacional, es decir, ya hemos tenido en cuenta toda la operación de la empresa, ya pasamos a hablar un poquito en detalle de lo otro. Ahí se llega al flujo de caja operacional de la operación, luego van las decisiones de inversión, que es el incremento en el capital de trabajo neto operativo, y las nuevas compras que hacemos en activos fijos. Ahí llegamos al flujo de caja libre. ¿Qué es el flujo de caja del accionista? Después de haber atendido la operación del negocio, de haber realizado las inversiones necesarias y después de haber asumido las obligaciones financieras, es lo que quedaría disponible para repartir a los accionistas. Ojo, no estoy diciendo qué es lo que se reparte, es lo que queda disponible para tomar esas decisiones de dividendos, que todo eso se ve en finanzas de largo plazo. Es el punto de partida para determinar eso, que no sé si ustedes tengan acciones o por lo menos hayan visto noticias que la acción de Ecopetrol pagó no sé cuántos pesos por dividendo por cada acción, o Bancolombia, bueno, todas esas. Esas decisiones parten de ese flujo de caja del accionista que uno calcula, no es de la utilidad. La empresa puede haber tenido utilidad y puede que no quede disponible para el flujo de caja del accionista. Incluso puede llegar a pasar que el endeudamiento es tan alto que tenga un flujo de caja del accionista negativo, es decir, no queda para que los accionistas pongan, sino al contrario, requerimos que inviertan más patrimonio. Ese es el flujo de caja del accionista. Ahora les explico un poco cómo funciona esta matriz. Parto de mi utilidad operacional. Calculo el impuesto de renta aplicado sobre esa utilidad operacional. Ojo, no es el mismo impuesto del estado de resultados. ¿Por qué?
Yo en mi estado de resultados tengo utilidad operacional, le resto los gastos financieros, otros gastos, y llego a mi utilidad antes de impuesto. Es decir, se supone que esa utilidad operacional es más alta que la utilidad antes de impuesto, por consiguiente el impuesto que yo calcule sobre esa utilidad operacional va a ser más alto que el que tengo en mi estado de resultados. Y ahí llego a lo que se conoce como la utilidad operativa después de impuesto, o por sus siglas en inglés NOPAT. Después sumo, no resto, sumo lo que son costos de depreciación del periodo, costos de provisiones por protección de activos, costos de amortización de diferidos pagados en periodos anteriores. Pregunto, ¿tienen claro cuáles son los costos de depreciación del periodo? ¿Sí? Bueno. Costos de provisiones, ¿lo tienen claro? ¿O no? ¿O hay dudas? ¿No hay dudas? Listo. Sí, profe, claro. ¿Sí claro que sí está claro o que sí claro si hay dudas? No, que está claro, profe. Okay. De mi parte está claro. Vale, ¿y tú, Claudia? Igual, profe, que está claro. Vale. ¿Y costos de amortización? ¿Hay dudas? ¿O tienen claro cuáles son los costos de amortización? No, pues no hay dudas. Listo. Entonces, sumamos todos esos costos. ¿Y por qué se los sumamos? Porque pues, como ustedes saben, ninguno de esos costos me representó una salida de efectivo. Disminuyeron la utilidad, sí, pero en realidad no afectaron la caja de la empresa. Por eso vuelven y se suben. Y ahí llego a lo que se conoce como el flujo de caja operacional, ya después de toda la operación de la empresa. Pasamos a restarle lo que es la variación en el capital de trabajo neto operativo. O sea, si hay un incremento en el capital de trabajo neto operativo, el efecto que va a tener en el cálculo del flujo de caja libre es que me lo va a disminuir. Y le resto también las nuevas compras o inversiones que haga en activos fijos. Ojo, solo activos fijos. Esas son las decisiones de inversión y llego a mi flujo de caja libre. Ya después, ¿qué hago? Le sumo los nuevos préstamos que me ingresen y le resto pues todo lo que hayan sido pagos de préstamos, abono a capital, intereses, en fin, todas las cuotas, todos los pagos que hice que debo hacer de los préstamos. ¿Hasta ahí está claro o tienen preguntas? Hasta ahí está claro, profe. Eso que me toca entre jugar con el chiquitín, consentir al gato. Multitarea. Sí. Muy bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Notarán que aquí están las mismas cifras que teníamos acá. Les pido que determinen el flujo de caja libre y flujo de caja del accionista para el año 2. Este es un ejercicio muy de taller, muy de parcial. ¿Empiezan o empiezo? Díganme la verdad. Empiezan. Bueno, Empieza, profe. regálenme un minuto, por favor.
Listo. Entonces, primero voy a calcular el capital de trabajo neto operativo. Voy a calcular por aquí el capital de trabajo operativo, por aquí el pasivo corriente de operación y aquí el capital de trabajo neto operativo. Si tienen dudas de algo de lo que estoy haciendo, me dicen y paro con confianza. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a indicar cuáles son de capital de trabajo. ¿Qué tal, Brian? Entonces, proveedores es pasivo corriente de operación, obligaciones laborales es pasivo corriente de operación, inventarios es capital de trabajo, cuentas por pagar es pasivo, deudores comerciales es capital de trabajo operativo e impuestos por pagar es pasivo. Y entonces aquí voy a usar sumar sí. Y hago la resta. Es lo mismo que calculamos antes, tenemos que tener las mismas cifras, sí. Estoy cogiendo la misma información, las mismas cuentas, solo que pues ahí lo organicé de esa manera. Hasta ahí van bien. Y voy a hallar la variación del capital de trabajo neto operativo. ¿Cómo calculo esa variación? Valor final menos valor inicial. ¿Qué variación hubo? Hubo una disminución de 190. ¿Por qué les pido el flujo de caja libre y flujo de caja del accionista únicamente para el año 2? Porque no tengo información de antes para hallar la variación del capital de trabajo neto operativo del año 1. A menos que, no sé, estuviéramos hablando de una empresa nueva, pues su primer año de operación y sabemos que antes era 0, y entonces aquí la variación pues sería el mismo capital de trabajo neto operativo, pero ahí tendría yo que decirles, si no, no sé cuál es la información de antes, vamos a hallarlo solo para el año 2 y vamos a empezar acá con la utilidad operacional. Aquí tengo estos 500, pues recuerdo que es solo para el año 2. El impuesto aplicado, ¿cuál es? Esa utilidad multiplicada por la tarifa de impuesto. Y eso me da igual la utilidad operativa después de impuesto o no parte. Realizo esa resta. ¿Qué sigue? Vamos a ver costos de depreciación, costos provisión, costos amortización. Y empecé. Aquí tengo costo de depreciación, es una cuenta del estado de resultados, por consiguiente yo puedo asumir que la depreciación del periodo fueron esos 200. Aquí tengo provisión cuentas malas, que no es del estado de resultados, es del balance general, porque esa provisión, no costo de provisión, sino provisión, eso es un acumulado como el de la depreciación en el estado de situación financiera, por lo que
Estos 80 no es el costo de provisión del año 2, sino el acumulado de los costos de provisión. ¿Cuál sería entonces el costo de provisión del año 2? La provisión de cuentas malas del año 2 menos la provisión de cuentas malas del año 1. Ok, en el año 2 se incrementaron esas provisiones en 30, ese fue el costo del año 2. Amortización, solo tenemos un activo, investigación y desarrollo hace parte de los activos diferidos. En el año 1 valía 350, en el año 2 bajó a 290, es decir, se amortizó ese activo en esa diferencia. Y aquí llego al flujo de caja operativo, que sale de esta utilidad más todos estos costos. ¿Hasta ahí van? Listo. Ahora, menos la variación del capital de trabajo neto operativo, menos la inversión en activos fijos o nuevas compras, como le quieran colocar. La variación ya la había calculado acá, solo la traigo. Y la inversión en activos fijos, voy a ver qué activos fijos tengo. Tengo maquinaria y no tengo más activos fijos. En el año 1 tenía 1890, en el año 2 tengo 2370, quiere decir que hice una inversión de esa diferencia de 480. Y llego a mi flujo de caja libre, que es igual a este menos este menos este. Como el capital de trabajo neto operativo disminuyó, al colocarle menos menos, el efecto es que suma. Y por la inversión en activos fijos efectivamente disminuyó el flujo de caja libre. Vamos a ver ahora flujo de caja del accionista. Vamos a colocar, esperen. Voy a colocárselos por aparte. Menos servicio deuda, voy a colocarle intereses, menos servicio deuda capital, ya van a ver por qué, y más nuevos préstamos. Por aquí tengo intereses pagados. Esa sí definitivamente hace parte del estado de resultados. Yo los intereses pagados no los registro en el estado de situación financiera. Por consiguiente, los intereses pagados del año 2 son estos 85. Servicio a la deuda capital. Por aquí tengo que tenía obligaciones financieras en el año 1 de 390 y año 2 de 300. Es decir, pagué 90. Y no tengo más obligaciones financieras, pero los bonos emitidos son otro tipo de deuda. No me estoy endeudando yo con una entidad financiera, estoy emitiendo títulos valores y me estoy endeudando con ¿quiénes? Con las personas que adquieren esos títulos, persona natural jurídica. Es decir, en el año 1 debía 40, en el año 2 quedé debiendo 250, es decir que por medio de bonos tuve una nueva deuda de esa diferencia.
y así llego al flujo de caja del accionista. Este flujo de caja libre menos menos este más este. Y ese fue todo el ejercicio. Voy a esperar, no sé, que revisen lo que hicieron, que copien. Regálenme 4 minuticos, ya regreso con ustedes, ¿vale?
Entonces, ¿qué hora se termina tu clase? Bueno, ¿cómo les fue? ¿Tienen preguntas? ¿Todo claro? ¿Sigo? Listo. Entonces, si vamos en ese ejercicio, ahora vamos a ver, vamos a salirnos un momento del flujo de caja libre, vamos a devolvernos un poco a ciclo de conversión de efectivo y vamos a revisar donde hay información financiera, estado de situación financiera, estado de resultados desde los años 2016 a 2019, y se les pide calcular el saldo de cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar para 2020, cumpliendo con varios supuestos. ¿Cuáles supuestos? Principalmente del periodo promedio de cobro, edad promedio de inventarios, periodo promedio de pago. Resulta que cuando uno está presupuestando estados financieros, en el común de los casos uno no cuenta con la información cliente a cliente, pues, de a cuántos días pagan, que este pague de contado, que esté a 30, que esté a 60 días, lo que sea. Igual de los proveedores, que a este se le paga contado, a este a un mes, 2 meses, lo que sea. No contamos con esa información a menos que estemos dentro de la empresa y podamos acceder pues ya a esa información. Pero si nos quedamos solo con los estados financieros, no está esa información. ¿Qué hace uno muchas veces cuando no tiene esa información? Como en este caso, se basa o en los promedios o en la información del último año, bueno, según los supuestos que se trabajen. Aquí estamos trabajando con promedios y es lo que vamos a hacer. Lo primero que dice es: las ventas crecerán en el mismo porcentaje que el promedio de crecimiento entre 2016 y 2019. Aquí tengo mis ventas 2016 a 2019. Un crecimiento promedio implica que todos los años en promedio creció lo mismo. Es decir, que si yo a 3 millones lo llevo a valor futuro durante 3 periodos con la misma tasa de interés, voy a llegar a los 6.684.000. Entonces, yo creo que ustedes recuerdan la fórmula en matemáticas financieras de valor futuro igual a valor presente por 1 más el interés elevado a la n. Podemos asumir que el valor futuro son los 6 millones, el valor presente los 3 millones, el n son los 3 periodos que se va a llevar a futuro y vamos a despejar la tasa de interés. Entonces, de esa fórmula obtenemos que la tasa de interés es igual a valor futuro sobre valor presente, todo eso elevado a la 1 sobre n y todo eso menos 1. Entonces, voy a hacer, valor futuro sobre valor presente elevado a la 1 sobre 3 y todo eso menos 1.
y tengo mi tasa de crecimiento promedio. La otra forma que pude haber hecho es, voy a suponer que aquí voy a colocar la tasa de interés, lo que sea, no se la voy a colocar 1%, y voy a resolver esta fórmula. Tengo que mi valor futuro es igual a mi valor presente, que son los 3 millones, multiplicado por 1 más el interés, elevado a la 3, ¿no? Ya, permítanme que eso es por el estilo que lo tengo acá. Y voy a usar la fórmula que ya ustedes conocen de buscar objetivo. Bueno, aquí necesito tener el dato exacto, perdón. Buscar objetivo. Quiero que esa celda me dé ese valor, las ventas del 2019, cambiándome la tasa de interés por cualquiera de los dos lados. Podría llegar al mismo resultado. Listo, ya tengo mi crecimiento promedio y dice que las ventas crecerán en el mismo porcentaje. Es decir que para calcular mis ventas de acá va a ser igual a las ventas del año anterior por 1 más la tasa de crecimiento. Listo, mis ventas. Ahora, el margen bruto seguirá siendo el mismo que el promedio entre 2016 y 2019. Ahí sí ya es distinto, porque como no estamos hablando de crecimiento, voy a calcular mi margen bruto para todos los años. Aquí es igual, utilidad bruta sobre ventas y voy a calcular el promedio. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula de promedio. Ok, ¿qué dice el ejercicio? El margen bruto seguirá siendo el mismo que el promedio entre 2016 y 2019. Quiere decir que si yo multiplico mis ventas por este margen, voy a obtener mi utilidad bruta. Y por consiguiente mi costo de ventas es la diferencia entre esas dos. ¿Qué más tengo por acá? Que en general el ciclo de conversión de efectivo seguirá siendo el mismo que el promedio entre 2016 y 2019. ¿Qué necesito hacer entonces? Calcular mi periodo promedio de cobro, promedio de inventario, periodo promedio de pago. Periodo promedio de cobro, ¿a qué es igual? Perdón, igual a 365, y ahí sí sobre la rotación, que van a ser las ventas sobre las cuentas por cobrar. Edad promedio del inventario, 365 sobre la rotación de inventarios, que es costo de ventas, sobre inventarios. Listo, edad promedio del inventario.
Periodo promedio de pago, resulta que nos falta el valor de las compras, se me había olvidado, calculémoslo por acá. Como ustedes ya saben, el valor de las compras va a ser igual a mi inventario final menos mi inventario inicial más mi costo de ventas. Y otra vez. Noten que para 2016 no lo puedo calcular porque no tengo los datos del inventario inicial de ese año, pero sí arrastré la fórmula para 2020, que en este momento me está tomando un inventario final de 0, pero ya cuando halle el valor de ahí, pues se modifica automáticamente. Como ya tengo las compras, ahora sí puedo hallar el periodo promedio de pago, pero no para 2016, que va a ser igual a 365 sobre la rotación de proveedores, que es compras sobre proveedores. Listo, voy a hallar el promedio, el periodo promedio de cobro, el promedio del inventario y el promedio del periodo promedio de pago. ¿Cómo lo hago? Igual que con el margen bruto. Entonces cojo eso y esto. Ahora, ¿qué dice por aquí el enunciado? Que seguirán siendo los mismos que el promedio entre 2016 y 2019, es decir, para 2020 estas van a ser las cifras, y aquí es el ejercicio muy a lo que habíamos hecho en el libro, el ejercicio del libro, que cómo calculábamos las ventas, cómo calculábamos las cuentas por cobrar, ventas por el periodo promedio de cobro sobre 365. Entonces, ventas por el periodo promedio de cobro, sobre 365. Listo, mis cuentas por cobrar. ¿Cómo calculaba mis inventarios? Costo de ventas por el promedio de la promedio de inventario sobre 365. Listo, el inventario. Y proveedores, que era igual las compras, pues que ya se modificaron, por este promedio sobre 365. Y hemos terminado otro ejercicio tipo parcial, tipo taller, perdón. Yo no les pedí toda la información del 2020. Primero, no es posible solo con esta información que les estoy dando. Tendría que haberles dado más información, más supuestos. Únicamente les pedía
cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, ¿no? Proveedores. Que claro, pues debía haber calculado estas cifras para poder hacerlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno. ¿Qué sigue ahora? Resulta que pues no preguntaron nada. Rindió bastante. Se supone que aquí vamos como hasta las 8. Hay un quiz y un taller. Ya vamos a hablar de eso. Ok, de pronto para los curiosos, habrán notado que el taller está desde el miércoles y lo coloqué hasta el próximo miércoles 7 de abril. Es un taller corto, pero pues lo puse así por si, no sé, lo iban a hacer hoy, mañana, el lunes, yo qué sé. Ya les muestro cuál es. Pero no. Está este PDF y está este Excel. Ese PDF y este Excel, ahí les dice cuál es el punto 1, punto 2, punto 3. El punto 3 es una recopilación de lo que hemos visto hasta ahora, primer corte, segundo corte. O sea, les pido análisis horizontal, vertical, indicadores, identidad DuPont, ciclo de conversión de efectivo, ciclo operativo, capital de trabajo neto operativo, flujo de caja libre, flujo de caja del accionista. Con esta información, ese lo pueden trabajar en equipos. Y hay un quiz listo. Aquí está. Sí. Son 3 preguntas. Este sí es individual de Sonstein y Thaler, capítulo 4, 5, 6. Pregunta 1, pregunta 2. De que escriban, explique que es una decisión con efectos diferidos.
y de qué manera las opciones por defecto pueden mejorar la gestión de las organizaciones. Pregunta 3, si es selección. Ahí ustedes encontraron que se habla de dos alternativas para el sistema de pensiones. Se explican esas dos alternativas, se explica por qué funcionaría, por qué no, por qué lo adoptan, por qué no lo adoptan los distintos países. Ahí van a tener que revisar un poquito, no en detalle, pero un poquito cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia y responder: ¿funcionaría el programa Ahorre Más Mañana en Colombia? ¿Sí? ¿No? Y ya. Ese es todo el quiz. El quiz les dejé para cuándo fue. Ok, para el 30 de marzo. O sea, es un quiz de, no sé, 5 o 10 minutos. Podrían hacerlo ya sin ningún problema. Pero igual les dejé de plazo hasta el 26, 28, hasta el martes, 8 de la noche. No sé si tienen preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Todo claro? ¿Ibas a decir algo, Claudia? Todo claro. Vale, bueno, pues como dije, rindió muchísimo porque pues no preguntaron ni nada. Entonces, pues ahí está, queda eso. Únicamente ya acabamos la clase. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en 15 días. Después de Semana Santa. Ahí tenemos clase y después tenemos parcial. Ojo, o sea, dentro de 15 días clase, dentro de 20 días parcial. Bueno, pues nada, yo los dejo por hoy entonces. Ya no tienen preguntas, nada. Adelante, Brian. Profe, cualquier cosita, pregunta sobre el taller que hay que hacer, ¿se lo puedes mandar al correo? Sí, claro, al correo, por Teams, por WhatsApp, por donde quieran, no hay problema. Ah, por WhatsApp, sí, yo lo tengo seguro WhatsApp. Listo, Sí, por donde quieran, pues no hay lío. Listo. Solo un comentario para todos. Por favor, denme tiempo para responder. Si yo puedo, y yo creo que ustedes se han dado cuenta, cuando puedo, de una vez les respondo. A veces de pronto me tardo unos días, depende pues de lo que esté haciendo en el momento. ¿A qué me refiero? No esperen escribirme preguntas justo el día antes de que tienen que entregarlo. Mejor dicho, para que les responda ya. Si puedo lo hago, repito, pero también existe la posibilidad de que justo ese día esté, mejor dicho, embolatado o lo que sea y no les pueda responder. Entonces escriban unos días antes pues de cuando esperen la respuesta, ¿vale? Por si acaso. Y listo, entonces pues nada, que tengan feliz Semana Santa. Cualquier cosa me escriben, ¿vale? Profe, me pregunta, ¿usted ya revisó el quiz de la semana pasada? No he revisado varias cosas, lo voy a hacer de manera general. Hay unas que sí ya revisé, hay unas que no. Eso es otra cosa. Profe, ¿qué va a hacer en Semana Santa? Trabajar. Voy a irme a, por ejemplo, aquí les muestro. Ok, no he revisado. Esto fue lo del corte pasado. ¿Por qué, Claudia? No, pues por saber, de pronto por si querías ver alguna retroalimentación de ese quiz o alguna cosa. Claro que voy a hacer retroalimentación. Yo qué expectativas tengo de mí. Que cuando volvamos en 15 días ya les entregué todas las notas hasta ese momento con los respectivos archivos corregidos, retroalimentación, pues preguntas, reclamos, todo eso. En este momento no lo tengo, espero
en 15 días que hagamos eso. Listo, profe. ¿Listo? Vale, entonces, bueno, nada, que tengan feliz Semana Santa. Cualquier cosa me escriben, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Dios los bendiga. Gracias, profe. Chao. Chao. Profe.